le quería decir, oye, ¿por qué me haces esto? Y él me ignoraba, entonces yo me empezaba a enojar. Y la verdad que el primer golpe, la que lo di fui yo, ¿no? De tanta frustración me acuerdo mucho que le di. Y le pegué otra vez y otra vez hasta que él se cansó y bueno, con una me sentó. Me dolía el estómago cada vez que me peleaba con él, pero era una desesperación y una angustia que yo sentía que la vida se me iba, ¿no? Y salía a buscarlo, y salía como desesperada, y a veces era yo la que buscaba y la que rogaba, ¿sabes? Pero yo nunca había escuchado la palabra autoestima. O sea, el significado como tal en ese entonces yo decía, ¿qué es eso? Porque por dentro me sentía cero valiosa, fea, todo, o sea, todo lo que te puedas imaginar así estaba, ¿no? Y me invitaban a dar conferencias acerca del liderazgo y yo decía, ¿cómo voy a hablar de liderazgo si me siento rota? Bienvenidos a este nuevo episodio en donde estoy con una mujer espectacular. Ella se llama Penélope Martínez, es empresaria, es del gremio restaurantero y aparte es directora de una fundación maravillosa que se llama Tamar. Esta fundación increíble que ayuda a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Así que bienvenida, Penélope, de verdad que me da mucho Amiga, gusto que muchas estés gracias. aquí, amiga. Gracias por... No, gracias a ti por la invitación y por pensar en nosotros ya después de tanto tiempo, seguir presentes en tu vida. Gracias. No, de hecho, la Fundación Tamar para mí es una bendición. Yo quiero decirte que fue ese lugar en donde inició un proceso importante y maravilloso en mi vida, porque fue ahí justo en donde yo empecé a conocer el valor que yo tenía y el cómo no. Les quiero contar rapidísimo cómo fue lo de Fundación Tamar. O sea, en algún momento yo tenía un negocio, yo llegué justo al negocio y uno de las personas que trabajaba conmigo me dio un volante. Entonces veo el volante y decía Tamar, violencia intrafamiliar. Y yo, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo se le ocurre? Ay, qué bárbaro. Y agarré el volante, lo tomo y lo tiré al bote de la basura. Así, dije, ay, qué bárbaro. ¿Qué cosas anda pensando, no? Pero minutitos después, un ratito, no pasó mucho cuando yo, bueno, lo saqué del bote de la basura, lo uní y tomé el teléfono, lo guardo en mi teléfono y dije, por cualquier cosa. Y así fue como yo empecé a conocer Tamar, gracias a una mujer maravillosa que llegó un día con un volante que me lo hicieron llegar y Dios llegó así conmigo, o sea, fue increíble. Y hoy por eso es que sabemos que muchísimas mujeres no están ya repartiendo volantes y ya no, pero las redes sociales están llegando a muchísima gente y hoy quiero que sepan y conozcan de esta fundación preciosa que fue esa punta, que ese inicio de un cambio de vida maravilloso en mi vida. Así que, Penny, me encanta que estés aquí, de verdad. Gracias nuevamente. Gracias. Penny, me encantaría saber si me podrías tú compartir cómo fue que tú llegaste a Tamar. Pues como te digo, yo siempre digo esta frase, que donde está tu herida está tu propósito. Y evidentemente yo llego a Tamar porque vengo de una historia de violencia. Cuando yo era joven, experimenté una relación con una persona muy agresiva, ¿no? Donde experimenté violencia psicológica, mucho manipulación, muchas palabras ofensivas, ¿no? Psicológicas y golpes, obviamente. Pero para eso pues yo no sabía, no identificaba que realmente era violencia. En ese entonces yo estaba estudiando Derecho y empiezo a trabajar y me envían a la alcaldía de Iztapalapa a un módulo de atención a la mujer que se llamaba MODAM en ese entonces. Entonces yo ahí empiezo a asesorar a mujeres y escucho acerca de este tipo de situaciones. La verdad es que recuerdo mucho que medio me deprimía porque cuando las escuchaba para mí era impactante los casos tan fuertes, ¿no? Que llegaban. Ajá. Pero yo aún, como dices, me resistía y decía, no, pues no sé, violencia, yo no tiene que ver, ¿no? Además, pues una mujer pues, está estudiando, trabajo, o sea, nada me llevo mal con mi novio, ¿no? Entonces, bueno, resulta que me mandan justamente de la alcaldía a capacitarme en un taller. Entonces se llamaba, me acuerdo, Ama, Cuida y Protege tu Cuerpo.
Entonces ahí empiezo a tener un trabajo de justo identificar qué es la violencia, cómo es que la permitimos. Y bueno, yo me acuerdo tanto que cuando me dan un cuestionario de, si tú vives violencia así, tal, paloméalo. Y yo así, de, no inventes, yo tengo todo, ¿no? Y salí, me acuerdo mucho de ahí con mucho shock, ¿no? Regresé al otro día al taller y pues empezó un proceso interno, ¿no? O sea, una confrontación acerca de lo que yo misma estaba experimentando. Después me mandaban a dar pláticas y conferencias a escuelas secundarias técnicas, a hablar sobre la violencia en el noviazgo. Entonces, imagínate, yo tenía aproximadamente entre 21 y 22 años, me quería vestir más grande para que los chicos pues no me vieran tan chiquita, entonces me ponía saco y hablar del tema pues me causaba un impacto, salía de ahí y me sentía falsa. Pero o sea, ¿cómo yo les vengo a hablar a los chicos acerca de esto cuando yo lo estoy experimentando, ¿no? Ajá. Y recuerdo mucho que las niñas se acercaban y me decían, maestra, ¿qué hago si tal cosa? Y yo como muy grande, no, pues mira tú, o sea, me daba consejos que yo misma no aplicaba, ¿no? Y después me acuerdo que me iba así toda deprimida acerca de la violencia, de aprende a conocerte, cuídate, no lo permitas, tienes que hacer un trabajo interno. O sea, yo replicaba las palabras que había aprendido en ese curso, pero yo no las estaba viviendo. Entonces, bueno, pasa un proceso, empiezo a entrar a terapia, y bueno, de ahí, pues bueno, pasan muchas cosas en mi vida, y años más tarde, después de poner mi negocio, digo, tengo tiempo libre y necesito, digo, ¿qué hago? Yo ya había escuchado de la fundación y ya tenía la intención de ir, ¿no? Pero yo vivía en la Ciudad de México. Me mudo para acá, para Toluca, y digo, ¿sabes qué? Ahora sí puedo estar, porque la sede solamente está aquí en Toluca. Entonces dije, ahora sí puedo apoyar. Entonces, ¿cómo le hago? Pues voy. Entonces llegué y yo me acuerdo mucho que en ese entonces a la directora le dije, oye, mira, yo tengo esto. Tengo un restaurante que lo podemos utilizar para lo que tú me digas. Podemos hacer ventas, podemos hacer eventos y además me gustaría apoyar, ¿no? O sea, me quiero capacitar para brindar talleres, lo que ustedes necesiten. Además que tengo otro oficio que es maquillista y les dije, y les puedo enseñar a maquillar. Entonces, para que las mujeres se puedan dedicar a maquillar el fin de semana y obtengan un ingreso. Entonces, yo le planteé lo que tenía, ¿no? Esto es lo que te puedo ofrecer y tú dime qué quieres y yo estoy dispuesta, ¿no? No, pues sí, me empiezo a entrar obviamente al taller y tiempo después la presidenta me pide que me quede a cargo de la organización. Entonces ya de esos voy para 6 años dirigiendo justamente Tama. Y así fue como llegué. Ay, fabuloso, Penny. Pero entonces, gracias a Dios, tú te diste cuenta que estabas siendo violentada y terminaste con esa relación. Sí. ¿Te costó trabajo? Mucho trabajo. Mucho, porque era de relaciones ahora lo entiendo y ya tengo palabras para explicártelo, ¿no? De el círculo de la violencia, donde es justamente el tema del romance, donde todo se parece muy bonito, después viene ya el acumular muchas situaciones, se van juntando y ya después viene la explosión, ¿no? En donde ya de tanto acumular, pues vienen situaciones que detonan justamente esta expresión, pero ante eso pues ya vienen muchas actitudes, ¿no? Como hoy lo vemos en el violentómetro, pues a lo mejor burlas, palabras ofensivas, cosas así. Ya cuando tú dices es que esto no está siendo posible, es cuando explotas y empieza esta agresión. Y luego otra vez, si lo amo, es el amor de mi vida, es que yo me sentía culpable porque yo también había ejercido violencia, porque también, siempre lo digo, si las veces que él me pegó, la que pegó primero fui yo, ¿no? Me sentía tan frustrada de que él no me contestaba cuando yo le preguntaba algo, yo estaba muy frustrada y le quería decir, oye, ¿por qué me haces esto? Y él me ignoraba, entonces yo me empezaba a enojar. Y la verdad que el primer golpe, la que lo di fui yo, ¿no? De tanta frustración, me acuerdo mucho que le di. Y le pegué otra vez y otra vez hasta que él se cansó y bueno, con una me sentó, ¿no? A mí, me dio un golpe y me sentó. Entonces, pues sí, era para mí, me sentía culpable por eso, porque yo decía, yo le pegué primero y omitía todo lo demás, ¿no? Ajá. O sea el por qué le habías pegado. Sí. O sea, literalmente, todo bueno, no es para estar justificando, ¿no? Porque tampoco se vale justificar los golpes, pero también eso lo viven los hombres, ¿no? Sí. O sea, literalmente muchos hombres terminan golpeando a una mujer o haciendo esto por lo que tú estás diciendo. O sea, estás duro y duro y duro. Sí. La mujer está como cuchillito, decía, ¿no? Así en el mismo lugar, y ya de repente, o sea, ya se fastidian, dices, ya no puedo más,
y ya Así eres pasó un con él. violento, y aquí, Y a mí, ajá, porque obviamente yo le di varios. Y si ajá, me ves, no estoy así como una cosita chiquita, ¿no? Y mi mano tampoco se ve tan delgadita. ajá. Obviamente yo creo que al tercero, al cuarto golpe le dolió, ¿no? Porque yo veía que él no Pero él no te respondía y yo le pegaba, pegaba. o No, sea, tú le pegabas, pero él no te él se respondía. contenía, ¿no? Y yo le daba una y luego la otra y te estoy hablando y otra vez. Y como veía que no me reaccionaba, o sea, no me contestaba, pues le daba yo creo que más fuerte, la verdad, entre mi Ajá, enojo y todo. Pues obvio, yo creo que en uno de esos, pues sí, no se contuvo y me pegó, ¿no? Y yo fue que dije, me pegaste, ¿y cómo? ¿No? Después, pues él, pero tú me pegaste primero, pero tú no me haces caso, y ya sabes, todo. Y ya después venía la reconciliación, ¿no? Esta parte de, bueno, ya perdóname, tú hiciste y yo te hice, pero te amo, pero es que somos solo uno para el otro, pero sí los dos. Y era obviamente, pues, la pasión, ¿no? Y ajá. así de, no, y otra vez, y otra vez, y Sí, así. o sea, porque bueno, tú ahorita lo manejas, el círculo de la violencia, ya lo conocemos, pero lo puedes describir de una manera rápida para que las personas lo... Justamente sí, Sí, ¿no? Que sí, o viene sea, todo este ciclo de situaciones ujú, que se vienen presentando, estas expresiones de la violencia, que son ajá, burlas, pellizcos, empiezan a decirte que ya no que dejes de hacer ciertas cosas, que no te juntes, te empiezan a aislar. Entonces todo empieza con sutiles palabras, que es la violencia psicológica, ¿no? ajá. Y después va en aumento, por eso en violentómetro. Primero va ahora sí que del amarillo hacia el rojo, ¿no? Al Ajá. revés, del verde, perdón, hacia el rojo, ¿no? Y si va un aumento, primero son con burlas que parecen ser inofensivas, con críticas de, oye, a lo mejor si antes me encantaba tus labios rojos, ahora te digo, como que ya no me encantan tus labios rojos, o por qué te los pones o ponlos solamente cuando vas conmigo. Sí, ajá. Hablando, ¿no? De algo muy sutil. O la forma de vestirte, o quieren tener más tiempo contigo y empezarte a sacar de De ese tu círculo de círculo. amigos, de tu círculo de Y va familia. creciendo. Ajá. Obviamente, en la medida en que tú vas cediendo un control, ellos también lo van adquiriendo. Entonces, el poder como empieza a hacer, ¿no? Ujú. Yo ya te empiezo a manipular para que, y entonces me siento más empoderado, ya tengo el control, yo me siento pues más débil y entonces empiezo a ceder y así va. Y viene, como te digo, esta parte de la tensión, ¿no? Que es esto de ya son muchas cosas, ya empiezo a sentir que algo no está bien, las pleitos obviamente me hiere lo que me estás diciendo, me lastima, está transgrediendo mi identidad y entonces ya digo, no, explotas, reaccionas, ¿no? Y si tú no tienes un trabajo, en este caso como mi ejemplo, de yo por mi temperamento pues nunca he sido muy sumisa, pero Ajá, sí, sí. ¿no? Porque Ajá, pues yo me enojaba y le contestaba y le decía, tú y ya, y así, ¿no? ajá. Y entonces empezaban los conflictos. Y entonces había esto, yo reaccionaba y le pegaba y esto. Y ahí es la tensión y explota, ¿no? Que ya viene. Y luego otra Ujú. vez. Nos reconciliamos, que viene esta baja la adrenalina, todas estas emociones empiezan a bajar y entonces, no, también fue mi culpa, también esto, y yo lo amo, y nos amamos, y es que para toda la vida, y otra vez. Sí, Y sí así, es tremendo. A mí me lo habían explicado, de ahí digo, para las personas que sean también como yo, como una olla express, ¿no? así es. O sea, metes algo al olla express y empieza a calentar y de repente ya llega, explota y ¡pum! Y luego otra vez ya la abres, vuelves y es un círculo. Y eso, a eso después se le llama una codependencia, ¿no, amiga? O sea, es una codependencia a una situación de violencia en donde literalmente todos estamos involucrados, ¿no? Porque no solamente es una persona, o sea, tal vez una persona está ejerciendo mayor violencia que la otra, pero al final hay dos personas Sí, un involucradas que terminan codependiente. enfermándose, ¿correcto? Y a mí me costó trabajo entender que yo estaba enferma, como seguramente hay algunas personas que de repente ven el video y dicen, ay, violencia intrafamiliar, ay, ¿cómo crees? Y de repente pueden ver que como tú empiezan a tomar un cuestionario en donde dicen, ¿yo? O sea, y tú estabas sorprendida cuando te enteraste, por lo que oigo, ¿no? Sí, pues con mis amigas, o sea, yo no lo platicaba. O también la otra era que en mi círculo de amistades, pues también estaban experimentando cosas similares, no igual, pero sí hoy lo analizo y estábamos pues en un mismo mood, por eso éramos, pero no lo veíamos como un caso tan extremo, decíamos, no, pues es que ya amiga, déjalo, o sea, no es para ti, pero nunca enfatizábamos en estás viviendo violencia, o sea, Sí, eso que no. está. Después de muchos años me entero que una amiga también la estaba sufriendo y tampoco lo dijo, ¿no? Y Ajá. yo así cuando la escucho digo, wow, no inventes, ¿y por qué no hicimos una comunidad o una red de apoyo entre nosotras? No, y aparte No hay pasó. personas que terminan
pues muertas, ¿no? O sea, ya te das cuenta cuando de repente ya la persona lo vivió, no dijo nada y Sí, desgraciadamente la mataron o lo mataron, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que tanto puede ser violencia de un hombre como de una mujer, ¿correcto, amiga? Con esta conciencia que te hablo es Ujú, que nosotros ujú, en la fundación decimos que la violencia no tiene género. ujú. Porque para que exista la violencia debe de haber una persona empoderada y una vulnerable. Y en algún momento de la vida de los niños también son vulnerables, hablo de hombres. Entonces, que son siendo violentados y van creciendo con ciertos estereotipos que ya más grandes pues los ven como normal y entonces, bueno, viene esta agresión y se vuelven agresores. Pero en definitiva también ellos la viven y la experimentan todo el tiempo. También a ellos hay una carga muy fuerte en cuanto a cómo ser hombre, ¿no? Y más en una cultura como la que tenemos nosotros, en donde ellos tienen que ser forzosamente proveedores, no debes de llorar, ¿no? Tú no puedes expresar tus emociones, ya eres niña. Hay un video que me gusta mucho que comparto, en donde le preguntan, a ver, está corriendo y le dicen, es un experimento, ¿cómo corre una niña? Y corren como si estuviera raro, Ajá. ¿no? Y te das cuenta, y hablo de hombres y mujeres, ¿no? Ujú. Como se expresan de esa manera. Y es una cultura en donde sí se ve a las mujeres dentro de cierta forma débiles. Pero es educación y los hombres también tienen mucha carga en ese sentido y también experimentan violencia. De hecho, pues hay más hombres que hoy en día mueren a causa de situaciones violentas, ¿no? En las calles, hay mucha depresión y entonces pues, es una forma de, pues, Suicidio, por amiga. mucho O sea, suicidio. ¿cuántas personas están suicidándose porque no saben manejar sus emociones? Porque ya literalmente no saben qué es lo que está pasando. Digo, de alguna manera nosotros como que tuvimos oportunidad de clamar, ¿no? Y yo digo, yo clamé, yo pedí ayuda, tú llegaste a un lugar en donde te diste cuenta. Pero ¿qué pasa con esos hombres que definitivamente, o mujeres, que solamente dejan pasar la vida y que no están pidiendo ayuda y que creen que eso es normal y que siguen viviendo ese círculo, ¿no? Sin darse cuenta de que pueden cada uno de nosotros determinar nuestra vida, nuestra historia y decir, esto no lo quiero vivir, ¿no? Podemos cambiar ese ritmo, ¿no? Así es. Y justo, a veces no sabemos nosotros que estamos viviendo esa violencia, como nos pasó, de repente llegar a un volante y decir, ay, violencia, ¿cómo crees? O sea, eso no lo vivo yo, ¿cómo te pasó a ti? Sí, es que la violencia la verdad es que es muy sutil en muchos casos, ¿no? Ya cuando obviamente llega a este punto de violencia física es cuando ya a lo mejor empezamos a atender más esa problemática, porque, insisto, algo está pasando, o sea, este tipo de situaciones como en mi ejemplo de ya golpes, ya y me empiezo a sentir mal y como decías hace rato, mucha codependencia. Yo me acuerdo mucho que me dolía el estómago cada vez que me peleaba con él, pero era una desesperación y una angustia que yo sentía que la vida se me iba, ¿no? Y salía a buscarlo y salía como desesperada y a veces era yo la que buscaba y la que rogaba, ¿sabes? Aún después de toda esta situación. Yo no entendía por qué hasta, obviamente, hasta que le pongo nombre. Me acuerdo y siempre digo que yo nunca, y se va a escuchar muy curioso quizá o no me vayan a creer, pero yo nunca había escuchado la palabra autoestima. O sea, el significado como tal en ese entonces yo decía, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo se come? Hasta que empiezo a verlo justamente en talleres y ahí empiezo a trabajar conmigo en esa área, ¿no? Y a asesorarme de mi compañera que era psicóloga, a preguntarle, oye, ¿esto sí es violencia? Porque todavía, a pesar de que lo leía, llegaba y le decía, a ver, pero espérame, déjame te cuento, o sea, te tengo que contar bien la situación. Pasó esto, esto y esto y esto, y es que él me dijo, y yo me sentí, ¿eso es violencia? Ajá, Sí, y me lo explicaba, y todavía la resistía. Decía, ajá, no, es que siento que exagero, es que siento que estoy como que no, o sea, sí me hace eso, pero no es tan malo, porque ajá. obviamente habían momentos buenos, por supuesto, ¿no? De nos divertíamos, hablábamos, planeábamos un futuro juntos, de que nos íbamos a casar, entonces, pues todas esas cosas las vas, como que las iba yo quitando, y Ajá. por eso pasa mucho, que nos es muy difícil reconocerla y sobre todo aceptar que estamos viviendo en él, porque conlleva muchas cosas, ¿no? Simplemente la confrontación contigo misma de decir, sí, sí la estoy viviendo, sí la estoy permitiendo y también la estoy, en mi caso, ejerciendo, ¿no? Y cuando tú le comentabas a él, o sea, porque lógicamente cuando tú empezaste a conocer, a nosotros se nos da como mujeres, ¿no? De empezar a tratar de explicarles de, es que estoy pasando esto y estoy aprendiendo esto y es que esto es violencia y sin querer empiezas a decirle, ¿eso es violencia? Lo que me estás haciendo es, ¿cuál era la reacción? Obviamente agresiva, es, bueno, o sea, sí, pues tú también eres violenta, o sea, nada más me dices a mí, pero tú lo que haces eran sus respuestas, ¿no? Ajá, Entonces yo me acuerdo que le decía, pues sí, o sea, yo también lo he sido, pero pues hay que hacer algo al respecto. No, ajá, pues trabaja tú.
Y yo así que casi el problema eres tú, yo Ajá. no. Ok. Y hace un momento tú mencionabas, Penny, acerca de justo el no tomar las riendas en el momento justo. ¿Qué es lo que viene? Es que a tus hijos y a tus hijas les enseñas que es como muy normal este tipo de violencia, ¿no? O sea, es una vida normal. Empiezas a vivir eso y ya lo ves normal, pero realmente es que no eres feliz, no te sientes satisfecha, no estás contenta, y hay algo dentro de ti que no te deja hacer, ¿no? O sea, que dices, ay, o sea, ya no puedo más. Y hasta ese momento muchas veces las personas o pueden decir necesito ayuda o definitivamente se quedan viviendo de esa manera. Pero yo creo que aquí lo importante, Penny, no nada más es ver por ellos, sino por los hijos, ¿no? Porque tú hace un momento comentaste algo sumamente valioso acerca de los hijos no saben, o sea, en este caso lo que decías, yo no sabía que era autoestima, yo es la primera vez que lo oigo, esto sí es violencia. Los hombres les pasa exactamente lo mismo, o sea, ellos están viviendo en un círculo en donde no se dan cuenta que están viviendo violencia, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas con respecto a, o cómo tú sugerirías que los, los adultos puedan tomar las riendas para que eso no pase con sus hijos, o cómo lo ves? Pues definitivamente es informarse, ¿no? Antes no estaba tan al alcance tanta información como ahora tenemos en redes, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre los invito a educarse, no solamente en temas de profesionales, sino emocionales, que al final es la base para todos los niños, ¿no? La autoestima, el autoconocimiento y su autoconcepto de quiénes son, cuánto valen. Pero yo siempre digo, tú no puedes dar algo que no tienes. Si tú no sabes, no te sabes valioso. Si ni siquiera te sientes, estás frustrado porque a lo mejor estudiaste una carrera que no querías o te la impusieron, pues difícilmente vas a poder transmitirle a tus hijos esa seguridad, decirle, hijo, pues dedícate o haz lo que tú quieras, ¿no? O en este caso de la violencia, no permitas esto porque yo lo estoy permitiendo. Yo como mamá a lo mejor no me siento valiosa, no sé poner límites, obviamente tampoco se los voy a poner a mis niños. Entonces, por eso es importante educarse en temas de emociones, ¿no? Del autoconocimiento. Por eso yo siempre lo digo así, que el mundo necesita que la gente se aprenda a autoconocer Uh-huh. para poder hacer un cambio. De lo contrario, no sucede. Se escucha muy romántico, pero es así. Las cosas no se van a solucionar de afuera hacia adentro, siempre es de adentro hacia afuera. Entonces, si tú no aprendes a discernir entre este tipo de temas sobre ti mismo, pues mira, es bien complicado que un niño lo pueda adquirir. Lo puedes mandar a una escuela y está padrísimo. Hoy hay muchas escuelas que ya trabajan las emociones, la inteligencia emocional. Sin embargo, tiene que reafirmarse en casa, ¿no? Sí, la escuela se los enseña, pero en casa tienes que continuar con esa dinámica para que los niños la apropien. Pero ¿qué pasa? Ok, la adquieren en la escuela, pero si llegan a un ambiente violento, sin límites, pues difícilmente el niño va a adquirir ciertas herramientas, pero no vas a potenciar su personal, su carácter, ¿no? En este sentido, o su amor propio. Entonces, por eso Ajá. yo siempre les digo, de verdad, capacítense, conózcanse a las mamás, porque tenemos mucho en la organización de que traigo a mi adolescente para que traten con ella porque ya no aguanto esta Ajá. situación. Siempre decimos, pues empecemos por usted, ¿no? Pareciera que no, yo entiendo a las mamás que quieren resolver una situación porque se les está saliendo de control, pero tiene un trasfondo. ¿Y dónde hay que erradicarlo? Desde la raíz. ¿Y la raíz cuál es? Justamente este tipo de conceptos. ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Mi identidad? ¿Sabes? Ese respeto que me doy hacia mí mismo. Y hablo hombres y mujeres. Oh. Entonces, yo creo que es por ahí, educándose, informándose y aprendiendo de sí mismos. Bueno, ¿qué fue lo que tú hiciste? O sea, tú literalmente te llevó el camino para hacerlo. A mí, literalmente, yo llegué a Tamar porque ya no podía más, ¿no? Pero tomé esto para poder ayudar no solamente a mí, sino a mis hijos y a mis generaciones Así es. para que no lo vivan. Y poder ser muy enfática. Hubo un tiempo en donde toda la gente me decía, ay, tú ya con la violencia, esto es violencia, esto es violencia, esto es violencia. Pero ¿sabes qué? Cuando ya lo dejas de vivir, dices, wow, ya no vivo la violencia. ¿Por qué? Porque aprendí a identificar la violencia para decir, yo no quiero esto en mi vida y adiós, o sea, no me voy a dejar violentar, porque muchas veces uno permite cosas, pero porque no sabe, ¿no? Entonces eso es maravilloso. Yo creo que, yo estoy fascinada, porque creo que Tamara en mi vida fue lo mejor. Yo de verdad estoy increíblemente agradecida con Dios por una fundación tan maravillosa como todos ustedes, con mujeres preciosas que siempre están dispuestas a poder ayudar y todo también. Pero a mí Penny,
a mí me gustaría que me dijeras cuál ha sido el logro más significativo de la fundación. Pues mira, vamos a cumplir 21 años, imagínate, Ajá. ¿no? Yo te puedo hablar de todo tus casos de éxito como tú, Sí. y como en estos 6 años he conocido a muchas mujeres que así como tú han podido salir adelante, ¿no? Y ese principalmente yo creo que ese es el mayor logro. Yo siempre digo, si a mí me motiva los días que estoy como bajoneada, si algo que me motiva es ver la cara de las mujeres, ¿no? O sea, ese brillo de decir, vale la pena, ¿no? Porque es muy difícil a veces el dirigir una organización, pero ver eso o escuchar los testimonios, primero es el primer logro. El segundo fue que la verdad es que sobrevivimos a la pandemia en una situación en donde honestamente nosotros nos veíamos como, estábamos tan enfocadas en el tema presencial, que al llegar a esta situación, pues nos detona muchas cosas, muchos cambios administrativos, operativos. Entonces, pues tuvimos que tomar medidas drásticas y aprender justamente todos estos medios. Empezamos a ver cómo llegar a las mujeres. Yo te puedo decir que fue un momento de crisis, ¿no? Decir, ¿y ahora qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Y a esa raíz empezamos a grabar videos, cápsulas chiquitas acerca de la violencia, y después empezamos a dar talleres en línea, pero pues obvio, en ese proceso sabíamos del Zoom, pero ya llevar un control y, ¿sabes? Mandar enlaces y hacer la publicidad. Bueno, todo eso, la verdad, sí fue para nosotros caótico. Pero gracias a eso, justamente llegamos a otros países, nos empiezan a conocer en otros países. Empezamos a atender a mujeres de Colombia, ¿no? Tuvimos el enlace con una red allá que se llama Mujeres Awaken, y empezamos a trabajar, nos empiezan a enviar a las chicas, porque nos conocen a raíz de las redes sociales. Ajá. Y después llegamos y llega una mujer de España, y nosotros, ¿cómo va a llegar? ¿No? O sea, y obviamente de mujer latina. Y ella invita a la otra y a la amiga, ¿no? Y empezamos a atender mujeres de España. Y después, ¿qué crees? Que nos escribieron para una mujer que vive en Tailandia. ¿Cómo que en Tailandia? Sí, órale, ¿no? Y fue un shock primero porque empezamos a ver cómo la violencia se expresa, no importa el lugar. Eso para mí fue así un aprendizaje de verdad muy fuerte, de decir, yo pensé que solamente en una cultura como la que yo conozco nada más, pues se presenta de cierta forma y eso es lo que trabajamos. Pero al ver cómo se presenta en Latinoamérica de maneras muy similares, a pesar de que tenemos diferencia en cuanto a la cultura, etc., educación. Hablando de similares, por ejemplo, ¿qué hacen? O sea, exactamente lo mismo, Lo porque mismo. hace rato yo decía, bueno, tú mencionaste, bueno, para los hombres es difícil, y aparte en la cultura donde vivimos y la, pero lo mismo estás diciendo, o sea, yo he visto que el hombre violento lleva exactamente las mismas actitudes y características en diferentes países del mundo, y tú puedes dar testimonio de esto. Sí, sí. Y lo vimos ahí en ese momento, de cómo cuando ellos nos contaban la historia, veíamos cómo se presenta de las mismas maneras, de formas muy, muy similares, ¿no? Con ciertos tintes distintos, pero en general sí es muy, muy igual, ¿no? Y ahí vimos, la verdad, de que lo que estábamos haciendo realmente genera un impacto, porque no importa dónde, o sea, la violencia es la raíz, y nosotros decíamos, por supuesto, nosotros tenemos que seguir trabajando con las mujeres en identidad, en reforzar su identidad, cuánto valen, de cómo están hechas, ¿sabes? Que ellas también vean sus áreas, sus debilidades y sus fortalezas, porque no podemos solamente también decir todo perfecto, no, hay que también trabajar en las debilidades, ¿no? Y lo vimos así, y la verdad yo me di cuenta de lo valioso que teníamos, y que dije, claro, por eso gracias a Dios vamos a cumplir 21 años, ¿no? Wow, muchísimo. Y para eso, y además que obviamente somos parte de muchas, tenemos muchas vinculaciones con gobierno, con otras organizaciones, pues obviamente a raíz de tantos años, ¿no? Y Tamar, pues ha sido, y yo creo que va a seguir siendo un referente en cuanto a la violencia. Sí, no, por supuesto. Tamara ha sido de bendición a millones de mujeres y personas. Penny, por ejemplo, ¿también ayudan a hombres? En algún momento lo hicimos, pero la verdad es que la falta de capital humano nos debilitó en ese sentido, ¿no? Porque hay temas que a lo mejor nosotras, obviamente por la cultura en la que vivimos, difícilmente podíamos abordar con los hombres. Entonces, como el tema sexual, por ejemplo, ¿no? Y pues ya porque no lo teníamos sexual hombres. es sumamente Sí, es importante para los hombres. hombres, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, definitivamente. No los define, pero sí es importante. ajá. Entonces, nos costaba trabajo nosotros como mujeres, pues las chicas, darles una atención a ellos. Entonces necesitamos más manos o más participación de hombres para dar un proyecto que tenemos que se llama Fuerza que Inspira, que también trabaja acerca de la violencia, ¿no? Entonces,
Ahorita no lo hacemos, nos enfocamos a raíz de la pandemia, justo por todo, empezó a llegar más gente, nos teníamos que administrarnos nuestro capital humano, saber hasta qué es la capacidad que teníamos para atender y nos reducimos solamente a atender a mujeres. Okay. Sí, por supuesto. Bueno, yo les quiero decir algo también que para mí es sumamente importante decirles en la fundación. No, cuando yo escuché, es una fundación que ayuda para las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Yo lo primero que imaginé fue, voy a ir y me voy a divorciar. O sea, llego y adiós con todo, ya no quiero saber nada de esta persona, adiós. Y justo llego a la fundación y empiezan a decirme, no, Connie, es que nosotros no funcionamos así. Yo, ¿cómo? Yo vengo a que me divorcien. ¿Dónde están los abogados? ¿Dónde están todos? Yo no puedo más. Y entonces ahí fue en donde me dijeron que no era ese el método. El método era diferente. ¿Nos puedes contar los métodos? Sí, justamente es que buscamos que las mujeres, su carácter al final se ve debilitado. Hay un síndrome que se llama, justo cuando una mujer padece violencia, que es de indefensión aprendida. Cuando tú estás en este círculo violento, pues te empiezas a debilitar y empiezas a defenderte menos, ¿no? O sea, callarte y a estar más sumisa y va en aumento. Entonces, hasta que tu autoestima o tu identidad se ve mermada y ya no sabes cómo defenderte. Pareciera algo. ¿Cómo? Por eso es que yo digo, hay que tener mucho cuidado cuando una mujer se acerca y dice que está viviendo violencia, decir es que estás ahí porque quieres, ¿no? No es así, o sea, sí y no, por así decirlo. Sí. Yo siempre les digo, sí, está bien, es como una mujer que no se alimenta sanamente, quiere estar enferma, no. Hablando en un tema obviamente de salud en cuanto a la comida o algo así, ¿no? O tomas coca, que sabemos todos que nos hace mucho daño, o alguna bebida que nos hace daño, bueno, la consumes porque quieres, y es como si dice el doctor, vas y te dice, pues, ¿qué quieres, señora? O sea, ¿me explico? Sí, claro. Entonces, no podemos decirle a una mujer que estás ahí porque quieres, tiene un trasfondo, ¿no? Que viene con este tipo de síndromes, con una historia de vida, patrones de conducta muy afianzados que te hacen quedarte en un lugar, ¿no? Te generan dudas, o sea, empieza a haber un shock en tu cabeza, dudas, inseguridades. Entonces, eso pues las debilita. ¿Qué pasa? Que cuando llegan a una denuncia, generalmente algunas, no voy a generalizar, pero muchas de ellas se retractan al hacer la denuncia, ¿no? Porque les da miedo, porque es el papá de mis hijos, porque no estoy segura, porque a lo mejor yo también tuve la culpa, pero es que a lo mejor... Entonces, todo eso no nos ayuda justo a que el proceso se dé de una manera a lo mejor un poco más tranquila, porque de por sí ya es engorroso, ya es pesado, emocionalmente cansado, además de lo que estás viviendo, ¿no? Emocionalmente, y iniciar un proceso legal es complicado. Entonces, lo que buscamos nosotros es empoderarlas desde esa perspectiva, de que ellas reconozcan, que identifiquen, para que el día que ellas tomen esta decisión determinante lo hagan con toda la seguridad y ya con esta fuerza para aguantar todo el proceso, porque es difícil, y más con todo lo que vivimos, ¿no? Los tiempos, las largas, el tema de estar, las conciliaciones, ¿no? Que te hacen todo el proceso legal. Es complicado. Entonces, hay que empoderarlas. Nosotros empoderamos desde esa perspectiva para empezar a trabajar así de un día a la vez, poco a poco, desde su proceso. Tiene que ser lento, no puede ser así, ¿sabes? O sea, y hay casos en los que sí, obviamente, no podemos esperar a que suceda porque su vida corre peligro, ¿no? Entonces, pero para eso pues buscamos obviamente escucharlas y ver cada caso de la manera en cómo se tiene que atender. Obviamente, si una mujer vemos que está ya su vida corriendo peligro, le vamos a decir, no, pues sí, que espere su proceso y espera que pase. Pues, obviamente no, cada caso es diferente y nosotros buscamos atenderlo. Pero sí hay una general en donde buscamos esa parte, ¿no? De empoderarlas desde esta perspectiva, para que, y se ve reflejado inmediatamente en ella y en su familia. De verdad lo hemos visto, es inmediato. O sea, cuando ella empieza a conocerse y a verse como realmente es, empieza a tener ese impacto con sus hijos. Y el círculo y la dinámica familiar empieza a cambiar. No, claro que sí, porque ella empieza a brillar. O sea, ella literalmente empieza a ser diferente y entonces las reacciones empiezan a, ¿pero por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Pero todo eso trae un impacto muy positivo en tus hijos, o sea, en tus hijas, en las personas que están viendo que ya estás aprendiendo a valorarte, a reconocer y a tener una excelente autoestima. Sí, definitivamente es así. Amiga hermosa, ¿y cuáles son los mayores desafíos que existen al dirigir una fundación como esta? Pues mira, me voy a ir de lo micro a lo macro. Okay. Es bien difícil, la verdad, y tiene muchas connotaciones. Es bien
complejo, ¿no? Desde el hecho primero de manera personal, para mí el aprender a liderar a tantas mujeres con tantos caracteres distintos, personalidades, ¿no? Ha sido complicado. Después, llevar un tema tan delicado y que también está muy normalizado, también es difícil que la gente se sensibilice en ese tema, ¿no? Pareciera que está, yo sé que en redes se conoce y hay mucha información, pero ya en el día a día es complicado que las mujeres se sensibilicen en ese tema o que acepten lo que decíamos hace un rato, ¿no? Sí. Es muy complicado y llevarlo hacia que la gente se interese en un tema así también ha sido muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia es normalizada en todos los aspectos, en la calle, en lo laboral. Hoy ya se sabe, ¿no? Acerca de la violencia laboral, ¿no? El mobbing, por ejemplo. El bullying en las escuelas, la violencia intrafamiliar y la violencia ahora cibernética, ¿no? Lo conocemos, pero en la práctica es bien complejo, de verdad. Tiene muchas aristas, ¿no? De cómo se presenta y atacar cada una es complicado. Entonces, para mí ha sido todo eso un reto, ¿no? Aprender, obviamente, yo, como decía, tengo una empresa y dirigirla a una empresa, a una fundación, pues es distinto, ¿no? En un hablo de productos y en otro son personas y no puedo, a veces para mí ha sido difícil diferenciar estar en estas dos áreas, ser una líder en la empresa y ser una líder en una asociación civil. Para mí ha sido de mucho aprendizaje y además de aprender a tener estas relaciones que sean de impacto para la organización y que generen un cambio, como convenios con el gobierno, con escuelas, aprender en la marcha acerca de eso y que son más eficientes para lo que nosotros hacemos. La verdad se torna un tanto complicado y de tiempos, ¿no? Que a veces suelen ser muy desgastantes, que a veces suelen ser muy engorrosos. Entonces, eso para mí ha sido principalmente un reto. También en el hecho personal, y quiero platicarte eso porque ha sido fuerte para mí, el hecho de que sepan que yo lidero una organización que atiende a mujeres en situación de violencia, automáticamente en otros rubros me ven como feminista radical en contra de los hombres, ¿no? Y ya me tachan también o me estereotipan dentro de, no. O sea, o cualquier cosa que yo me acuerdo mucho que en reuniones de compañeros o amigos me decían, no digas nada porque ya es violencia, ¿no? Y aquí la señora va a venir y va a hacer tal cosa, o, ¿sabes? Y yo, o sea, ni siquiera estamos hablando de ese tema, ¿no? Y se me estereotipa en ese sentido, ¿no? De está en contra de los hombres y quiere atacar a los hombres. O sea, y no es el caso, ¿no? En mi caso, para nada, creo que nos tendríamos, les digo, que sentar a platicar acerca de... Y la verdad ahorita no quiero. Entonces, toda la semana me la paso hablando del tema como para que en una reunión pues tenga que explicar ese tipo de cosas, ¿no? Se me generó ese tipo de estereotipo. Y también el hecho que para mí tener cierto temperamento pueda también verse un poco quizás hasta violento, ¿no? Porque a veces así yo ahorita estoy sonriendo y muy tranquila, pero en el día a día y entre las adversidades, pues también tengo un temperamento fuerte. Te estoy hablando que pues la violencia que vivía pues no era porque yo me quedaba así de, no, yo reaccionaba de manera pues sí, agresiva, defendiéndome, era la forma en cómo yo aprendí a defenderme porque vengo de un contexto violento. O sea, si yo te platico mi historia, vengo de una ciudad, una colonia en la Ciudad de México, donde hoy es catalogada de las más violentas, ¿no? Mi círculo de amigos eran narcomenudistas, ¿sabes? Eran gente que se peleaba en la calle, o sea... ¿Para ti era normal? Crecí en ese ambiente y obviamente me acuerdo mucho que de chiquita una balacera hubo ahí enfrente en las canchas, yo estaba jugando con mis amigos y nos tuvimos que tirar al piso, yo te estoy hablando que tenía como 9 años, entonces, y escuchar a gritar a las mamás, mis hijas, ¿no? Entonces todo eso, pues yo lo viví y ¿qué pasó? Que yo aprendí a defenderme y a sobrevivir en esa situación. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando yo me sentía agredida, pues reaccionaba, ¿qué onda? ¿Qué ¿no? Bájale. Sí. He aprendido a regular eso, ¿no? Y a gestionarlo, pero pues mi temperamento sigue siendo el mismo y mi personalidad pues es una. Y a veces también trabajar eso y darme cuenta que sigo teniendo rasgos a veces de violentos, encacharme ha sido un reto, ¿no? Y llevarlo y aprenderlo en la organización. Entonces... Para no irte en contra de... sí. Porque ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay mujeres que llegan para poder ser ayudadas, pero que definitivamente después de todo no están dispuestas a dejar a sus agresores? Ha pasado seguramente. Sí, antes yo, en mi temperamento y parte de ese reto personal primero, me desesperaba. ¿Cómo es posible? Pero ya sal, ¿no? Yo decía, por favor, reacciona. Sí.
me desesperaba mucho. Sin embargo, he aprendido, justo a raíz de un proceso personal, que todo tiene un proceso y que cada quien tiene sus tiempos, ¿no? Entonces, hasta en eso yo, como hablando en un reto personal, pues he aprendido en la organización. Y también a comunicar de una manera más asertiva lo que hacemos en la organización y que tenga un impacto y que las personas se interesen. Además de lo administrativo, ¿no? De todos los retos que conlleva hoy tener una organización, una fundación, es muy complejo porque cada vez se van actualizando, se van haciendo reformas, ¿no? En cuanto a nosotros, y que nos va mermando y te va estabilizando, porque primero piden una cosa y que crees que ahora ya tienes que tramitar la otra. Y estar a la par y estar informado, estarte capacitando constantemente. Todo eso pues es lo que nos enfrentamos. Obviamente que se merma también en el tema de sustentabilidad, de cómo hacer que permanezca la organización en pie y que podamos seguir solventando los gastos que esto conlleva, ¿no? La atención, el papeleo, todo esto pues ha sido muy difícil, pero siempre hemos visto que gracias a Dios ha estado y que hemos podido, a pesar de tantos años y de tantos retos, seguir y continuar y expandirnos, ¿no? Que eso es lo que nosotros buscamos. Sí, amiga, hemos estado hablando acerca de que Tamar es maravilloso y a mí me fascina, pero ¿podrías explicarles a las personas? Yo ya lo viví, yo estoy fascinada, pero tú podrías decirles qué tipo de ayuda es la que justo le ofrece Tamar a las mujeres que están viviendo este tipo de violencia. Pues nosotros siempre enfocamos que nuestro trabajo pues nosotros estamos hechos biopsicosocial espiritual, ¿no? Entonces atendemos esas áreas, atendemos las emociones, la mente, de cómo les explicamos cómo está constituida la mente, cómo es que reaccionamos, por qué sentimos como sentimos y por qué actuamos como actuamos, ¿no? Es una manera muy sencilla de explicarlo, que tiene un método psicológico, obviamente, ¿no? Sí, porque muchas veces decían, cuando estás niño, dicen, no, es que no grites, no te enojes, es que no llores, y cuando es al contrario, o sea, poder explicarle a un niño que tiene literalmente el mismo derecho de enojarse, ¿no? Pero decirle, a ver, mira, tú tienes derecho de enojarte, pero no por enojarte tienes derecho a ir y golpear. No por enojarte tienes derecho a ir y hacer, no, tienes derecho a llorar, pero que ese lloro no tenga que, y justo explicar a manejar sus emociones, ¿no? Pero perdóname por interrumpir. No, está muy bien, pero justamente va a lo que decíamos también hace un rato, cómo yo voy a educar a niños si yo no lo controlo. Ajá. Por ejemplo, y un ejemplo así muy claro, cuando un niño se cae, ¿no? ¿Cómo lo veo? Y a mí la verdad me hierve, así como de señora. Se cae un niño y le dice, ay, te dije que te ibas a caer, levántate, que no se cae, párate. Y en lugar de decirle primero su integridad física, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Primero lo reviso, ¿sabes? Y veo que el niño esté bien y después le sugiero, hijo, tal, pero ¿cómo pretendemos que un niño después reaccione emocionalmente estable cuando yo le estoy enseñando a actuar de manera impulsiva? Amiga, pero es que a veces es desesperante como de repente estás... Y es que así es Dios con nosotros. Sí, o sea, la verdad es que Dios es bien lindo con nosotros, que nos dice, ahí no, ahí no, ahí no. Y nosotros, ahí, y que no, y ahí, ¿no? Y de repente es lo mismo que hacemos las mamás, los papás, decirle al niño, que no, porque mira, estoy viendo que ahí te puedes caer, no porque ahí te puedes caer, no porque, y de repente se cae, bueno, pues sí te dije, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lo maravilloso es que yo creo que Dios hace con nosotros justamente es que primero te cura la herida y después ya te da, ¿sabes? Ajá. O sea, te dice, a ver, si ya te lo dije, ya sí, no, en eso viene su compasión y viene pues, el entender exacto, que tiene de decir, ya sabía que eres necio. ¿No? Sí, no, lo bueno es que él ya sabía que somos necios, ya sabía cuántas veces lo vamos a regar, o sea, él ya justo sabe todos esos procesos, amiga. Sí, la verdad es que, y justo te decía, es parte de cómo nosotros las atendemos, ¿no? Ajá. Trabajamos esas áreas, la importancia de cuidar su mente, su cuerpo, y también el tema espiritual, ¿no? De cómo es importante, porque estamos hechos de manera espiritual, cómo es importante atender esa área, porque somos seres creados con un infinito, ¿no? O sea, sí somos infinitos y lo traemos y ya la ciencia lo ha comprobado y nosotros lo vemos de esa manera y estamos creados de eso y también lo atendemos en la organización, obviamente de una manera muy respetuosa, ¿no? Una manera muy respetuosa, pero lo vemos como una importancia de atenderlo porque creemos que es fundamental que una persona atienda esa área de su vida.
Pues mira, nuestro enfoque en la organización es biopsicosocial espiritual, ¿no? O sea, atendemos a las mujeres desde una perspectiva mental de los pensamientos, lo que influyen, las emociones, el entorno, obviamente, y el cuerpo y el espíritu. Todos complementan a una persona y es importante atenderla y trabajarla. Entonces ahí como nosotros durante este proceso buscamos que cada una empiece a entender esta parte de la importancia de tener un equilibrio en todas. Entonces, para nosotros es fundamental lo espiritual, ¿no? Así como lo es también los pensamientos y las emociones, y como te digo, es un todo. Y que de trabajarlo de manera a la par, poco a poco, obviamente a su ritmo, pues vamos viendo resultados de verdad bien efectivos y sobre todo, como te decía, el impacto en su familia, y por eso nuestro eslogan es transformando generaciones, porque sabemos que si una mujer cambia justamente cómo se ve a sí misma, cómo actúa, cómo se cuida, obviamente va a cambiar su generación y con ella la otra generación, ¿sabes? Porque los patrones de conducta es ahí donde se ven rotos, aquellos que no funcionan, ¿no? Y cada uno la adopta y dice, esto me funciona, esto sí, esto no. Y lo haces propio. Y es ahí donde empieza ese crecimiento. No, está padrísimo. De verdad que a mí me encanta Tamar. Yo estoy agradecida con Dios. Les recomiendo muchísimo que si conocen a alguien que no sepa que está viviendo violencia, por favor, o sea, que no sepan, pero que tú más o menos ves, pues por favor. ¿Puedes hablar sobre algún programa innovador o único que tenga la Fundación Tamar? Pues definitivamente el que tenemos, ¿no? Imagínate, realmente lo rico del programa, del proceso, es que lo hemos ido renovando conforme a la experiencia, ¿no? Y cada día se va transformando. Y qué mejor, ¿sabes? Que te decía al principio que tenemos ya 21 años trabajando. Ajá. Esto nos ha dado la experiencia y creo que lo más rico que tenemos es justamente eso, la experiencia de enfocarnos en una problemática en especial, que es la violencia hacia las mujeres, y hablo en general, ¿no? Pero en este caso hacia las mujeres. Entonces, ahora, pues obviamente lo hemos llevado a las redes sociales, ¿no? A que las mujeres puedan tomarlos en línea, que puedan darle, ahora estamos innovando justamente, que queremos darles como una guía, ¿no? Impresa, bueno, que la puedan imprimir o enviársela, donde vengan reflexiones, es un diario en donde ellas puedan tener, cada vez que lo necesiten, regresar a este cuaderno de anotaciones, que ellas les ayuden con reafirmaciones positivas, palabras, ejercicios, con algunas playlists que les puedan ayudar a motivarse. O sea, tratamos de ir a la vanguardia de lo que la mujer de hoy, del siglo XXI, también está necesitando y que creo que es importante, ¿no? Ajá. Entonces sí es. ¿Y qué crees que es lo más importante que la sociedad necesita entender sobre la violencia intrafamiliar? Que la violencia al final está presente en todas, generalmente, en su mayoría en todas las familias, tristemente, y que está muy normalizada. Y que no realmente quitar estas palabras que pueden sonar a lo mejor un tanto inofensivas, pero que no lo son. Actitudes, comportamientos, ¿no? Que entiendan que la violencia es compleja, muy compleja, y que no podemos tampoco darlo, como te decía hace rato, de decirle a una mujer que está experimentando violencia está ahí porque quiere, ¿no? Porque ya todo el mundo le dijo que ya se salga, ¿cómo es posible? O burlas, ¿no? Acerca del tema, oye, pues ya cuántas veces, que hueva, ¿no? No entienden hasta que a lo mejor lo vive, y eso es lo más triste, y ojalá experimentemos en cabeza ajena y aprender de esas mujeres en lugar de juzgar, de decir, estereotipar o señalar acerca de eso, ¿no? Si es verdad que estamos en un tiempo en donde las mujeres estamos siendo empoderadas, pero también hay otra parte de la población de mujeres que aún están viviendo y experimentando otra situación en donde el empoderamiento lo ven distante y muy lejos. Entonces, ser conscientes de esa parte y ser sensibles a que no todos experimentamos lo mismo, independientemente de, pues si yo tengo una condición quizás social, a lo mejor mis papás siguen juntos, nunca se divorciaron y son la pareja perfecta, padrísimo, pero hay gente que no lo vive así. Entonces, no puedo juzgar desde mi propio contexto de lo que yo misma esté viviendo, yo mismo esté viviendo, y pensar que toda la gente tiene que ser y reaccionar de una manera igual a la mía, ¿no? Y que es algo que yo, la verdad, he aprendido mucho en la organización, ¿no? A hacer justamente, a entender esa parte por el propio proceso que yo atravesé hace poco tiempo. Lo entendí, o sea, ya lo tenía el concepto, pero no lo había personalizado, ¿no? No lo había interiorizado, y hoy lo veo más claramente. Y eso me ha vuelto más empática, es decir, cada quien tiene su proceso, cada quien experimenta cosas distintas y va a su ritmo.
¿no? Como te Claro. decía hace rato, yo era desesperada, así de, ya quiero que rápido Ya, salgan ya, a ya, los, ya, así ya. el tiempo, cuando terminen ya las quiero ver fuertes y valientes y así, y rompiéndola, y yo les decía, y órale, va, y no sé qué, pero obviamente, pues cada una tiene su proceso, y cada aquellas que yo las veía todavía, sí, pero no, era así de, ¿cómo? No, tienes que, y obviamente he aprendido a verlo desde otra manera, ¿no? Así de decir, cada quien tiene que ser más tolerante, cada quien tiene su proceso, cada quien va a ir a su ritmo y hay que respetarlo. Entonces yo les pediría mucho a las personas que si justo saben de una situación, que sean respetuosos y que generemos una red de apoyo para ellas y no un distanciamiento, porque eso también pasa. El hecho de que a lo mejor una mujer llegue y se acerque y les diga estoy viviendo o experimentando violencia y que se burlen y digan, pues, ¿por qué quieres? Pues eso en lugar de ayudarla la aleja, ¿no? Entonces Claro. yo les invito justo a que seamos más empáticos en esa situación, escuchar más y juzgar menos. Wow. Bueno, y me gustaría, Penny, tú has estado mencionando mucho que viviste apenas un proceso que te hizo un poquito más empática, poder entender, porque creo que todos tenemos que vivir estos procesos. Yo te lo prometo que también lo viví, en donde yo decía, ¿cómo es posible? Pero si ya conocen que eso no debe de ser, pues así es un no y ya lo dejas y va, ¿no? Y cuando tú estás dentro y dices, ay, no puedo, no puedo, ¿cómo le hago? Es difícil. ¿Te gustaría compartirnos algo Sí, de pues lo yo que... justo experimenté apenas una separación que me vino a mí como balde de agua fría porque no lo esperaba, ¿no? No esperaba ni la forma ni el modo. Entonces, a mí algo que me impactó mucho es que yo me sentía que la vida se me había acabado, ¿no? Y yo me sentía otra vez como en aquel entonces, cuando te conté que yo daba conferencias y así, me sentí igualmente farsante porque decía, ¿cómo les voy a hablar a las mujeres si siento que no valgo? Autoestima se fue por los suelos, sentía que la vida se me había acabado, que ya no, no valía, ¿qué voy a hacer? Mi autoestima, o sea, se vino y yo decía, ¿cómo es posible que teniendo las herramientas que tengo durante todo este tiempo, dirigiendo una organización y que les hablo a las mujeres de autoestima, autoconcepto, ¿sabes? Empoderamiento, liderazgo, ¿no? Yo me siento así, o sea, yo me Pero, ¿por sentía... qué te divorciaste, Penny? Pues fue a raíz de que, bueno, él me dijo que ya no sentía lo mismo por mí, y después pues me entero de una infidelidad y pues sí, fue para mí algo muy fuerte porque pues mi matrimonio era muy lindo, ¿no? Para mí. Y pues fue algo que me quebró por completo y yo me sentía muy mal con las mujeres, o sea, yo no podía pararme enfrente de ellas porque por dentro me sentía cero valiosa, fea, todo, o sea, todo lo que te puedas imaginar, así estaba, ¿no? Y me invitaban a dar conferencias acerca del liderazgo y yo decía, ¿cómo voy a hablar de liderazgo si me siento rota? O sea, no sé ni, ahorita no sé ni cómo voy a liderar mi vida o cómo la voy a retomar, ¿no? ¿Cómo voy a salir otra vez de eso? Y no me sentía capaz. Entonces, eso también fue así como un tanto, si quieres, mi ego también fue un tanto tocado, de decir, o el orgullo, de yo a lo mejor, porque yo creo que entre eso que habíamos dicho de decirles, ya sal, hay un tanto de orgullo, ¿no? De, al menos de mi parte, sí, de decir, pues no, sí pueden, y yo creo, y no ser empático. Entonces, a raíz de esto me doy cuenta y me siento como muy humillada de decir, sí, ¿no? O sea, y a su vez, muy frustrada porque yo ya quería salir rápido. Pues sí, claro, lo que das, ¿no? O sea, lo que tú, sí, yo siempre digo, las personas dan lo que tienen. Y en ese momento yo, pues obvio, yo decía, rápido, salgan, salgan, así ya. Pues sí, me juzgaba de esa misma manera, ¿no? Ahora que yo pasé este proceso, yo quería salir rápido y me juzgaba mucho, de ya, a ver, ¿por qué sigues así, no? Ya, levántate, o sea, rápido. Y como veía que no podía, pues venía la tristeza, ¿no? De chin, no puedo. Y me enojaba. Y por mi temperamento, en lugar de irme quizá a la depresión, me enojé. Estaba muy enojada primeramente conmigo, estaba muy enojada y ya me andaba peleando con todo el mundo, ¿no? Sí, así con mi cara y molesta y ya sabes, porque estaba enojada porque conmigo por decir, ¿por qué si tengo tantas herramientas, he aprendido tanto y lo comunico a las mujeres, yo no, ahorita no lo estoy viviendo? ¿Por qué me siento tan desvalorada? Amiga, pero ¿estabas enojada porque crees que hubo parte de responsabilidad en esto? O sea, en el divorcio, en la situación que viviste. Al principio sí, la verdad, y creo que hoy lo analizo y digo, responsabilidad no culpa. Creo que sí tuve cierto grado de responsabilidad, porque a lo mejor me enfoqué mucho a lo que estaba haciendo en Tamar, en la empresa, que a lo mejor descuidé ciertas cosas de mi relación, ¿no?
que yo a lo mejor dejé de aportar. Por ahí digo, puedo haber tenido responsabilidad, pero estaba molesta porque no fueron honestos, ¿no? O sea, no fue algo honesto. Porque yo siempre dije, no puedes obligar al que alguien te quiera y está bien, pero no el engaño y no la mentira. Entonces ahí era donde yo estaba enojada y también había mucha confusión de pensar también si había sido mi culpa por esto que había pasado, ¿no? Pues descuidé y ya no hice y me enfoqué tanto. Y también fue muy confuso de decir, como mujer yo no tengo hijos, ¿no? Decidí no. Y yo decía, a lo mejor fue mi culpa por no querer tener hijos, por enfocarme en amar, en liderar, en llevar a las mujeres y a lo mejor mi labor era ser ama de casa y no lo hice. Entonces hubo mucha confusión al respecto y muchas dudas y mucho juicio hacia mí. Entonces, ¿Pero siempre, por qué había ese juicio? O sea, ¿porque él te dijo algo? no ¿O por es, qué? al final es, yo creo hoy que es de verdad que tiene un poco que ver con la cultura en la que vivimos también, ¿no? Ajá. Con toda la información que te dan de muchos lados, de que la mujer debe de ser ama de casa por un lado, ¿no? Ajá. De que en cierto contexto hablo, ¿no? De Pues, decirte, la mujer tiene que ser ama de casa y tener, cuidar a los niños, y yo pensé, dije, a lo mejor por eso pasó, pero también está el otro contexto que te dicen, no, es una decisión personal y es responsabilidad de cada mujer. Y eso lo tienes que, el tener hijos es una responsabilidad muy fuerte, ¿sabes? claro. Entonces, es información que me llegaba de todos lados. O sea, literalmente tú tienes una guerra en la cabeza, amiga, Total. literal. Pero bueno, hoy yo te puedo decir, yo veo que eres una mujer maravillosa, que desde el principio, bueno, tú ibas en la prepa, empezaste a conocer el camino por el que hoy estás, porque tú empezaste a conocer desde los 20 años esto de la violencia, empezaste a identificar, o sea, todo lo que tú estás hablando hoy no es de un día, no es porque fuiste y tomaste un curso de 3 días y llegas y te sientas y te hicieron directora, es porque has tenido un proceso donde me estás diciendo, sabes que yo viví esto, pero viví en esta colonia y yo vi esto y definitivamente pues mi vida violenta, yo era violenta, ¿no? Yo tuve que identificar y tengo que aprender también a tener control sobre mis propias emociones, pero después de esto me dices, bueno, estoy en una fundación, llegas justo a ayudar, porque yo veo que tú llegas a la fundación sin ser violentada, o sea, tú ya llegaste con toda la intención de llegar a ayudar a las mujeres que estaban viviendo eso y eso fue fantástico. Tú llegas casada y después de que estás casada hoy me comentas, oye, te divorcias porque hubo una infidelidad, pero realmente él nunca te dijo el por qué. Yo creo que también eso es violencia, ¿no, amiga? O sea, ¿tú cómo lo manejas? Porque finalmente la guerra sigue estando en tu cabeza de qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo, lo que dices, lo que te dice la gente. Pero yo te veo como una mujer que siempre supo lo que quería, ¿no? Al final él te comentó algo o eso tú cómo lo aprendiste a manejar, ya saliste de ese proceso, ¿cómo te sientes de eso, amiga? Pues justo me di cuenta que las herramientas que había adquirido sí me habían funcionado, que al final fue solamente un proceso natural del duelo, que Ajá, todas las personas lo viven y que es normal y que sí, cada uno lo vive de una manera diferente. Pero esas herramientas que yo he adquirido, como bien dices, durante toda mi vida me funcionaron a hacerme responsable de mi propia vida, ¿no? Yo creo que el poder que tenemos todas las personas justamente es ese, la responsabilidad, que tú tienes el poder, sí es cierto, de que las cosas dirigirlas de una u otra manera, ya sea que te hagas víctima o que te hagas responsable y capitana de tu vida. Y algo que yo les decía siempre les digo a las mujeres en los talleres, ¿no? O optas por verte o víctima o estar perdida siempre les digo en Shalalandia, en donde no pasa nada, o te haces capitana de tu vida y tomas las riendas y te eres responsable de tus emociones, de tus decisiones, de tus acciones, y con eso te da un carácter. Entonces, esas herramientas las tuve que otra vez traerlas y llevarlas a mí y decir, me hago responsable de esto que me toca. Ya lo que sea que la otra persona, esa es su responsabilidad, ya no me compete, no me hago responsable de eso, lo suelto. Obviamente oro, le pido a Dios así salga y yo me hago responsable de lo que a mí me toca y me enfoco en lo que a mí me compete, que es lo que yo hice, que no hice, por qué lo permití, por qué hice lo que hice, cómo lo hice, y de ahí para real decir, ¿sabes qué? Ok, quizá en esto me perdono porque quizá fui responsable de cierta forma, me lo perdono, voy a mejorarlo para que a futuro no vuelva a pasar y para adelante. Y ya tomo lo que hoy estoy aprendiendo, que hoy he aprendido acerca de esta situación y lo llevo como una herramienta justo para dárselo ahora a las mujeres, desde otra perspectiva y con más compasión, con más tolerancia,
siendo más empática, porque obviamente este proceso me llevó a eso. Yo siempre digo que a veces romantizamos el crecimiento personal y la verdad es de que el crecimiento personal a veces duele y duele bastante. ¿Por qué? Porque el confrontarte en todas estas cosas que tú hiciste o no hiciste duele. El darte cuenta de que permitiste, porque a lo mejor por falta de amor propio también duele. Entonces, pero cuando sales de eso y aprendes, bueno, o sea, yo creo que estoy en ese proceso de aceptarme, de ya perdonarme y de ahora transmitir lo que he aprendido desde otra perspectiva y con mucho más fuerza para las mujeres. No, y es que se oye como muy fácil, ¿no? De, yo ya pasé por esto y ya salí y todo. No, pero es un proceso. Es un proceso que no es fácil, que por lo que Penny nos está comentando, fue un proceso de bastante tiempo en donde ella tuvo que aprender. Digo, ahorita lo manejas muy rápido, ¿no? Pero al final tú viviste un proceso difícil, un proceso que te llevó, pero que al final te hace ser esta mujer maravillosa que está dispuesta a seguir ayudando a las personas y que aprovecha cada oportunidad para poder decirle a las mujeres que seamos empáticas. Porque a lo mejor, yo también tuve que pasar por una situación para poder ser empática, para entender que justo todos tenemos procesos y tiempos diferentes, que hay personas que pueden entenderlo rápido pero en algunos casos, ¿no? O sea, yo en algún momento dije, oye, no, fumar es malo y Dios me estaba que fumar es malo, 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 malo. Y dije, ay, ok, Dios, ayúdame, ya no quiero fumar y a partir de hoy no fumo, ¿no? Y dejé de fumar, así ya no fumo. Pero para otros procesos ha sido todavía muchísimo más lento. Entonces, pues solamente hay que decirle a estas mujeres maravillosas que justo hay situaciones que nosotras no podemos controlar, que somos responsables de lo que nosotros hacemos. Y justo hoy lo que nos está enseñando Penny Preciosa es que al final ella tuvo que vivir esta situación, pero ella se hizo responsable de lo que a ella le compete y nada más. Penny, pues para mí la verdad es que estar con una mujer como tú es maravilloso porque me enseñas muchísimo. Justo ahorita estaba yo pensando en que tú te haces responsable de lo que tú tienes que hacerte responsable, pero eso significa que muchas mujeres y hombres viven infidelidades por parte de su pareja y de la persona a quien amas, ¿no? Y es un dolor tan fuerte que literalmente uno no pudiera comprender, seguro, yo honestamente no he vivido esa parte, pero no la imagino, sentir eso debe de ser tremendo, pero en este caso, por ejemplo, ¿tú qué le recomendarías? Y te digo por qué, porque muchas personas, muchas mujeres y hombres se echan la culpa o la otra persona los hace culpables de la situación, así haciendo que esto no genere una madurez, porque yo entiendo que parte de la maduración es cuando tú dices, yo soy responsable de esto, pero no culpable. Y tampoco voy a ser culpable de lo que tú me digas y no voy a tomar esto como una culpa mía, porque no. Y muchas personas al sentirse responsables o culpables lo continúan permitiendo 1, 2 o 3. ¿Tú has visto esto, Penny? En la fundación donde estás, ¿qué tú recomendarías en esta parte? Pues mira, yo aprendí justamente en este proceso que la infidelidad es una decisión y que es unilateral. O sea, siempre vas a tener la opción de ser honesto con la persona. Y ahí, cuando yo entendí esa parte y la analicé, dije, me quité como de ese sentimiento quizá de culpa, decir, ay, es que a lo mejor porque yo me enfoqué, porque yo cometí esto, y me responsabilizaba acerca de eso. No, lo entendí definitivamente que eso es una decisión unilateral, ¿no? Y que genera un impacto muy profundo en las personas. En este caso, en mí, comencé a aprender acerca del impacto que tiene una infidelidad, que es como un trauma, ¿no? Como si hubieras chocado, como una violación. Hay un estrés postraumático a raíz de eso. Si entendiéramos lo que ocasiona, pues la verdad es que aprenderíamos a ser más honestos, pero si la normalizamos como, pues es que los hombres son así o las mujeres son así, y es que el hombre, no. O sea, tú puedes a lo mejor elegir tener muchas parejas, lo respetamos, siempre y cuando seas honesto con la persona que estás. Y si la quiere, lo acepta, órale. Y si no, aprender a respetar y buscar lo que tú quieres. Eso es una persona madura y responsable emocionalmente, ¿no? Entonces, yo entendí esa parte de que no era mi responsabilidad eso,
Lo demás, como dije hace un momento, sí, pude colaborar en que ciertas cosas, a lo mejor un distanciamiento entre nosotros, a lo mejor una falta de atención, comunicación entre pareja, ok, eso sí, pero eso no. Entonces, aprender y entender esa parte te libera, y a mí me liberó. Pero el proceso al final continuó, ¿sabes? Porque sí me generó un estrés postraumático. Yo me la vivía ya así como, ¿sabes? Si sentía que la persona que más confiaba y que yo ponía las manos al fuego por esa persona, porque para mí representaba toda mi vida, ¿no? Te traiciona de esa manera, pues yo sentía que con todo mundo y estaba a la defensiva constantemente, ¿no? De que me fueran a fallar, de que me estuvieran mintiendo. Y como te digo, por mi temperamento, pues estaba constantemente enojada, ¿no? Porque dentro de todo, había dentro de mí querer recuperar esa relación, pero también estaba enojada al decir, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué quiero continuar con algo así que tanto daño me ha hecho? Porque en la definitiva yo me sentí, como te dije hace rato, o sea, mal, ¿no? Mi vida se vino abajo y cambió así, de un día para otro, de sentir que mi relación o mi matrimonio estaba bonito y era ejemplar, a darte cuenta de un día para otro que no, que ya no, y que pues ese sentimiento por ti pues se acabó y eso dices, ok, duele, pero lo entiendo, pero no lo otro, ¿no? O sea, porque empiezas a imaginarte cosas. Yo me paraba en la madrugada, no dormía, con mucha ansiedad, con mucha tristeza, o sea, yo me sentía una mujer muerta en vida, ¿no? O sea, me pegó tanto, de verdad, a mi autoestima, pero pues gracias a Dios y a las herramientas que he adquirido, estando en Tamar, más las que yo ya había adquirido, había tenido, pues me han ayudado a salir y entender eso y hoy compartir, decir, no, o sea, tú no eres responsable de eso. Hay que hacernos para crecer, yo creo y entiendo hoy que para crecer, Penélope, en carácter, en amor propio y en todo lo que conlleva, necesito hacerme responsable de lo que a mí me toca, pero esto no, ¿no? Súper. Y es un abuso, definitivamente es un abuso y es un tipo de violencia. Entonces, entenderlo y ponerle ese nombre me costó mucho trabajo porque yo amaba a esa persona y ponerlo de esa manera, decir, esa persona que amaba hizo esto, qué fuerte, pues sí fue para mí muy traumático. Y entender también esta parte del perdón, que te lo dicen mucho, de que el perdón es para ti, no para la otra persona. Sí, sí, qué padre se escucha, pero en el enojo cuesta. Sí. Y gracias a Dios, conforme lo he entendido, por eso creo que la importancia de hacerte responsable te ayuda justamente a perdonar también, porque como tú entiendes que también tienes un trabajo, sueltas. Y no minimizas esta parte, porque si yo la minimizo lo puedo permitir otra vez y no, no es permitido, ¿no? Entonces es importante que lo entendamos, el efecto que causa una infidelidad en las personas, tanto hombres como mujeres, que es un impacto, y hablando científicamente, trae un trauma cerebral, se desconectan muchos como cablecillos del cerebro, se pasa, por eso es que genera como un estrés post-traumático, perdón, y pues te merma todo, tu autoestima, tu autoconcepto, tu seguridad, crees que pues todo lo que viviste lo creaste tú sola en tu mente, ¿no? O sea, todo lo que pasaba, pues dónde quedó, qué pasó, entonces dudas de tu propia percepción de las cosas, o sea, de ti, decir, o sea, entonces esto yo creé, o sea, ¿en cuándo? Entonces, ¿dónde? ¿Cómo? Entonces imagínate todo el caos en la cabeza que existe. Y por eso es que justo muchas mujeres regresan porque es muy fuerte. Atravesar un dolor así es muy difícil y por eso regresas, porque prefieres quitar este sentimiento, de esta angustia y no atravesar tu duelo y por eso dices, no, mejor regreso, porque me está doliendo tanto, es tan doloroso y atravesar un duelo en soledad sin generar otra relación de rebote, como él les llama, ¿no? Donde luego, para no sentir dolor, me enrolo con otra persona. Saca otro clavo. Un clavo saca otro clavo. Es difícil. Atravesarlo solo es difícil, por eso es que muchas personas pues terminan una y luego a la otra, y luego a la otra, porque no queremos atravesar ese duelo que duele. Ahora sí que es muy doloroso. Sí. Yo lo atravesé, elegí atravesarlo sola, con Dios, y la verdad es de que hoy me siento satisfecha, me siento bien, sigo trabajando con algunas áreas que pudo afectarme, pero pues voy bien y yo puedo decirles que es la mejor opción que puede, al menos yo lo veo así, más que un clavo, Saca otro clavo. Aprenderlo, duele, sí, es fuerte, sí, no todo el mundo se atreve, por eso es que justo pasan estas cosas, pero vale la pena al 100%. Entonces yo creo que vengo y estoy construida desde otros cimientos.
Genial. más fuertes. No, genial y muchas felicidades. Muchas veces yo también cuando estuve en Tamar, en alguna ocasión, me dijeron, me sugirieron, Connie, tú estás saliendo de esta relación violenta y muchas veces escuchamos a personas que dicen, salió de Guatemala y se fue a meter a Guatepeor, ¿no? Porque definitivamente a veces nosotros no estamos realmente sanas, que volvemos a buscar ese mismo estereotipo de persona y justo volvemos a caer en una relación similar, ¿no? Entonces, esta sugerencia es para todas ustedes que tal vez uno dice, ay, no, yo no, prefiero no estar sola. Mira, es importantísimo sanarte, para que justo puedas realmente identificar cuál es el tipo de vida que tú quieres y justo poder decir esto no lo quiero, esto sí lo quiero, yo soy esta persona y justo así es como, y no es por medio de otra persona que te haga sentir mejor, porque la única que te puedes hacer sentir increíble y súper eres tú, o sea, solo tú, no hay de otra. Penny, ¿y qué le recomendarías tú a las personas que normalmente una persona cuando está siendo violentada tiene un círculo alrededor que se da cuenta, ¿no? Pero que a estas personas, ¿qué les recomiendas a las que están alrededor, que están viendo que hay alguien que está siendo violentado? ¿Tú qué recomendarías que estas personas hicieran viendo una situación de violencia de la que sea? Pues que más que juzgar, como te decía, es apoyar. ¿Y cuál es el apoyo? A veces creemos que el apoyo es eso, ¿no? Decirle es que ya te dije, es que siempre estas palabras, es que quiérete, es que respétate. Ay, o sea, dices, parece tonto, pero pues si pudiera, no estaría, ¿no? O sea, y quiero, pero a veces no puedo. Entonces, más bien, yo creo que escuchar es una buena herramienta de escuchar a la persona y sugerirle y brindarle esas herramientas. Saber que yo no soy experta tampoco en el tema, o sea, como persona externa, tampoco sé el contexto de toda la situación. Entonces, te escucho y si yo quiero realmente ayudarte y yo sé que no soy experto, en lugar de darte consejos, te digo, ¿sabes qué? Ten un psicólogo. Aquí está el teléfono de una persona que te pueda apoyar. O tengo el teléfono de una organización que es increíble y que te puede ayudar a salir de Tamar. que te puede ayudar a salir de esa situación, ¿no? O pues, ¿por qué no decir, pues te pago el psicólogo, amiga, espérate, porque sé que estás en una situación, en lugar de dar consejos, es que tú deberías hacer, es que tú tienes que hacer, es que tú esto, es que o no estás haciendo o no te quieres, y es que ya, mándalo a la fregada, es que ya sé tajante, es que ya, o sea, no conozco el contexto del por qué ella está decidiendo como sea. Aunque yo lo vea afuera y diga, no, es que ya tendría que salir. Difícilmente una mujer que está en esa situación logra hacerlo porque ya hablamos de que involucra muchas cosas, ¿no? Entonces yo le sugeriría que justo enviarla a una persona y escuchar a estas mujeres o hombres, escucharlos. Y a lo mejor decir, oye, yo no sé, investigo porque veo que él está como perdido en el limbo o ella está perdida. Mira, aquí encontré estas 3 opciones para ti. Ojalá alguna te sirva. Así como llegaron conmigo. O sea, literal, yo dije, ay, ¿cómo crees? Y agarré el volante, lo rompo y sí, así, ¿sabes qué? Oye, mira, mira, ¿qué crees que encontré esto por aquí? Y cada quien va a tener su tiempo. A lo mejor yo esperaría que llegara y al dárselo luego marcara, pero cada uno, pues sí. Obviamente, si tú ves que es una situación de riesgo, pues yo sí te sugeriría que hicieras una denuncia. Sí, en el caso de que haya niños implicados, ¿no? Porque pues hay situaciones en que la mujer sí está tan inmersa, pero hay niños. En ese caso, pues entonces sí, una denuncia. O existen personas también que no salen de esa situación violenta por la economía, ¿no? Sus finanzas, porque dependen económicamente de la otra persona y muchas veces no saben qué hacer. Entonces, miren, si ustedes quieren, literalmente nosotros estamos yo hablo de Fundación Tamar, por supuesto, Fundación para mí, esta fundación para mí ha sido una bendición en mi vida y yo, Penny, yo también quiero ser una bendición en la vida de las personas. Cuando yo conozco a Dios, yo definitivamente empecé a depender de lo que Él me proveía, pero a mí la gente, o sea, fue tan bonito porque aprendí a no preocuparme por dinero, ¿no? Y es justo lo que yo quiero que las personas conozcan. ¿Cuál fue el negocio que a mí me dio?
para que yo no me preocupara por dinero, yo pudiera salir de esta situación sin la preocupación del dinero, porque yo tenía 2 niños chiquitos. Entonces, justo yo también quiero que las personas conozcan que si estoy haciendo esto es porque Dios ha puesto que quiero que seamos de bendición a millones de personas, que podamos llegar a ellas y decirles, oye, sí, está bien que tú de repente escuchas, es que están violentándote y todo, pero dices, yo no puedo salir de ahí porque no hay suficiente economía. Por favor, contáctanos. O sea, yo solamente te quiero dar lo que a mí Dios me dio. Y si es también para ti, pues que te funcione. Si también es para ti, de verdad también, si también manda esto a las personas que tú creas que lo necesitan, creo que eso es sumamente Sí. importante, ¿correcto? Uh-huh, Sí, pues hay mucha uh-huh, información que, como bien dices, hoy podemos dar o uh-huh. brindar. Mira, a lo mejor yo no sé cómo explicártelo, pero ¿qué crees? Escuché esto que creo que te puede funcionar. Envíalo. Exacto. Uh-huh, O conocí tal organización. Y hablo de Tetamar, pero hay muchas, ¿no? uh-huh. Terapeutas, hoy en día hay mucha información, ¿no? Y muchas herramientas. Y que podamos enviárselo más que, como te digo, que sentir crítica, criticar, hacer esa labor. Yo creo que todos podemos hacer algo en ese sentido, siendo empáticos, ¿no? Sin ser tan juiciosos. Y también no dar tanto consejo porque no conoces el contexto. Como tú decías, parte realmente de que las mujeres no salen es por un tema económico. Les Uh-huh. da pánico salir porque ¿a dónde se van a ir a vivir? Sí, ¿Dónde van a porque meter? Y porque implica muchas cosas, ¿no? No solamente la integridad de ellas, sino de sus hijos. ¿Dónde se van a quedar? Al menos aquí es su espacio. Y si me lo llevo a otro lugar y que no le va a pasar algo, o no, ni siquiera trabajo, ¿sabes? Entonces se sí, involucran muchas cosas que no sabemos y que por eso es muy importante hacer este tipo de cosas. Mejor apoyar o decir cómo quieres que te apoye, ¿no? O sea, cómo exacto. escúchame, te escucho. A lo mejor, pues, necesito un psicólogo. ¿Tienes dinero? No, te apoyo con 100 pesos, ¿no? Sí, sí. Porque hoy hay muchas consultas. O sea, yo me acuerdo que en un momento de Y hay crisis hace muchos años, lugares sí, gratuitos también, sí, ¿no? hace muchos años, cuando yo tuve un momento de crisis en esta situación que te contaba, yo hablé a Locatel, me sentí ahogada y me canalizaron con un psicólogo. Y me acuerdo que una hora estuve hablando con la psicóloga de Locatel, Ay, qué ¿no? padre, ajá. Hay opciones, ¿sabes? Sí, Solamente hay que ayudarle a las personas a acercarles esa información, apoyarlas y el tiempo, y cada quien lo va a hacer a su tiempo, tristemente. A veces, cuando son casos, te digo, muy, muy fuertes, sí hay que actuar, ¿no? Definitivamente, ya donde la vida de las mujeres corre peligro y los niños, sí hay que actuar. Y de lo contrario, pues bueno, ser muy cautelosos en ese sentido. genial. Penny, ¿y de qué manera puede la comunidad apoyar a la Fundación Tamar? Yo siempre les digo, enviando la información, ¿no? Si tú dices, ¿sabes qué? Yo no lo estoy viviendo, pero yo creo que fulana de tal sí, envía información. O sea, puedes enviar este tipo de videos, e informarse sobre el tema, ¿no? Acerca de lo que es la violencia, para mí y para poderla erradicar, ¿no? O disminuir, porque difícilmente, tristemente, ese es un tema tan complicado que no sé si en algún momento, y espero que sí, para eso estamos trabajando, que sea erradicada, pero al menos con el tiempo podamos irla disminuyendo. Y es la manera en que ahorita nosotros nos pueden apoyar, acercándose, enviando la información y acercándose a la organización, ¿no? Incluso hasta para aprender. Nosotros tenemos Uh-huh. capacitaciones acerca del tema, entonces para organizaciones o empresas que pueden acercarse y nosotros capacitarlos sobre cómo manejar una situación de violencia laboral y con ello aportan justamente a becar a las mujeres para que inicien su proceso. Perfecto. Penny, ¿y qué visión y qué misión tiene, cómo ves tú a Fundación Tamar dentro de 5 años? Pues es obviamente tener un impacto a nivel internacional con esta información. Obviamente que seamos como organización un diferenciador y que seamos catalogados como una organización que es experta en la violencia, porque así lo hacemos, ¿no? Somos Uh-huh. expertos en el tema de violencia, sabemos cómo trabajarla, tenemos los conceptos y el tiempo nos ha dado ese lugar. Y obviamente que más mujeres tomen el proceso que nosotros brindamos y generar una red fuerte de mujeres que sean de apoyo, así como tú, Uh-huh. para que más mujeres puedan salir adelante. ¿Y cómo ves el futuro de la lucha contra la violencia intrafamiliar en el mundo, amiga? O sea, Pues mira, las estadísticas no son nada alentadoras, la verdad. La violencia infantil, la violencia contra las mujeres va en aumento.
A mí me encantaría decirte que con la labor que hacemos a diario, pues hubiera un impacto. Sin embargo, la violencia está en aumento y se presenta, como te decía ahorita, pues la violencia cibernética. Hace años ni siquiera hablábamos de eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso han legislado leyes, la ley Olimpia, ¿no? Que tiene todo este tema acerca de la protección a las mujeres en este sentido. Pero, pues yo la verdad es que espero que con toda esta información que hoy tenemos llegue a más personas y se sensibilicen y que al menos, si ahorita decimos que las estadísticas son de que 8 de cada 10 mujeres viven violencia, esa estadística disminuya, ¿no? Que al menos digas, bueno, va en descenso. Espero que así sea, espero que utilicemos estas herramientas tecnológicas para bien, para un uso positivo y que pueda ser uno de ellos, ¿no? Estos programas, estas pláticas, contenidos, en donde cada vez se nos haga quitar, no ver normalizada la violencia. Espero que eso llegue algún día, no sabría decirte, yo esperaría que sí. Como te decía, las estadísticas tristemente van. Bueno, a mí, una de las cosas que a mí me fascinan es que yo cuando conozco a Dios, hay una esperanza en que Él va a regresar. Y justo en la Biblia dice, en el libro de Apocalipsis, que las cosas van a ser de mal en peor, que a lo bueno lo llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Yo hoy veo que muchísimas personas, cuando nosotros hablamos de Dios, nos dicen, no, es que puedes hablar de todo menos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta, porque a la gente no le gusta hablar de eso, pero ¿sabes qué? Yo hablo mucho de Él porque Dios, cuando yo llego a Tamar, nuestra querida Penny habla de que manejan mucho la vida espiritual. Y si yo no hubiera sido por esa preciosa estructura que manejan, ese sistema espiritual, yo no hubiera hecho nada en mi vida, no hubiera tenido el valor de salir adelante. Y hoy por eso, Penny, yo le doy gracias a Dios por esto. Y creo que es muy importante también que la gente conozca que tenemos un Dios poderoso, ¿no? Que al final la intención de esto es saber que las personas que puedan llegar y sufrir este tipo de violencia tienen quien nos rescate, ¿correcto? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, yo creo mucho en que Dios es una relación viva y eficaz. Y como toda relación, requiere de comunicación, conocimiento, ¿sabes? Y eso es lo que nosotros damos una opción a las mujeres. No imponemos, pero así como muchos pueden utilizar el yoga, las meditaciones, lo respetamos, nosotros sugerimos que se inicie una relación viva y eficaz con la persona de Jesús. En ese sentido, solamente lo decimos así, ¿no? Cada quien elige, porque creo yo que al final Jesús es un Dios respetuoso y así mismo yo baso esa línea. Así como Él respeta el libre albedrío y las decisiones, nosotros así mismo debemos ser. Nosotros somos luz, lo único que hacemos es poner una semilla y quien hace germinar, pues es Él. Entonces, obvio, nosotras creemos en eso, en que Jesús es una relación y nos ha, en la vida personal, obviamente, a todas las que somos parte de Tamar, nos ha funcionado de una manera ejemplar. Hoy, después de lo que te cuento, puedo decir que estoy enamorada de él y obvio lo transmito y lo comparto, ¿no? Y entonces yo, así como a mi gente que amo y que me gusta que le vaya bien, pues le comparto lo que a mí me ha hecho sentirme plena y feliz, así mismo con las mujeres, ¿no? Esto es lo que a mí me funciona, tómalo o déjalo, es decisión de cada quien, pero a mí me funciona, ¿no? Sí, digo, porque hay herramientas en el mundo increíbles, hay muchas herramientas, hay muchos cursos, hoy ya vemos increíble cantidad de cosas para poder levantar nuestra autoestima y ser mejores. Yo te voy a contar cómo fue, yo llegué a Tamar y justo fue maravilloso, yo llegué a Tamar y dije, wow, qué bonito, ¿y quién tiene eso? Porque se siente diferente, se sentía diferente, y yo literalmente, mira, yo estaba buscando una solución, pero no tenía la suficiente economía para ir y llegar a un lugar en donde yo tuviera que estar pagando algo exorbitante y yo dije, wow, o sea, ¿qué voy a hacer ahora? Y de repente yo llego y te cuento mi historia, fue así, o sea, yo llegué con la persona
que me estaba atendiendo y de repente no fue una, fueron dos, fueron tres y me estaban escuchando y yo me acuerdo que yo les contaba y yo lloraba y yo lloraba y yo lloraba y ellas solamente me escuchaban y yo lloraba y lloraba y se pasó la hora y yo lloraba y les contaba, ¿no? Se termina la hora y pues yo ya, bueno, nos vemos, bye, me voy. Y en ese momento yo me fui y yo nada más lloré, yo me fui a esa primera sesión, me escucharon mucho y ya. Entonces me dieron una nueva cita para dentro de 8 días, por supuesto, era casi cada miércoles creo, y al siguiente miércoles me vuelven a citar. Entonces yo llego a Fundación Tamar nuevamente, pero yo antes de entrar, te lo prometo que dije, a ver, si yo nada más vengo aquí a llorar y a que me escuchen y esto, pues ir ahí, pues mejor me voy con mis amigas, me voy a tomar, nos tomamos una botella y juntas y lloramos juntas y cantamos y me la voy a pasar mucho mejor, o sea, increíble porque si yo nada más estoy llegando aquí, así dije, si yo vengo aquí y no me dan nada de valor, no regreso, o sea, así fue, ¿por qué? Porque para mí siempre como mi tiempo ha sido como muy, muy valioso. Entonces yo recuerdo haber entrado ahí a Tamar y justo estaban atendiéndome cuando yo estaba pensando eso y alguien llegó y me dijo, a ver, Connie, yo te veo sumamente destruida, ¿no? Y me pusieron el ejemplo del billete, cuando tienes un billete de 500, lo trituran, lo hacen, lo aplastan, lo pisas y todo, y dices, ¿quieres este billete de 500? Digo, estaba uno nuevo, pero ya lo destrozaron, ¿lo quieres? Sí, ¿por qué? Porque vale lo mismo, eres igual de valiosa. Y de repente me pusieron una pirámide, me mostraron, me dijeron, imagina que alguien te regala una pirámide hecha de plastilina y es una obra de arte maestra, dice, se dedicó a hacértela, a diseñarla, tiene un detalle y tú la valoraste tanto que la dejaste en tu vitrina en lo más alto y donde luciera increíble, o sea, porque sabes el valor tan tremendo que puso esta persona para hacerlo para ti. Y de repente llegas a tu casa y ves que hubo alguien que vino, la destrozó, la pisoteó, la deshizo. Y me dijeron, ¿a quién te acercarías? ¿A quién te acercarías para reclamarle y qué harías? Y entonces yo dije, yo me acercaría a la persona que lo destruyó para que lo volviera a hacer. Y yo dije, wow. Y en el momento me dieron una lección. Me dicen, una persona que se dedica a destruir no va a hacer una obra de arte como la que yo te recomiendo. Y me hicieron una recomendación, acércate a la persona que lo hizo, a quien lo creó. Y entonces en el momento yo dije, no, qué pena, o sea, qué pena, cómo yo podría llegar con esto, con la persona que me lo hizo, ¿qué le diría? O sea, yo no podría, me dijo, no, esta persona que lo creó es porque sabe lo valioso que eres, te la dio porque sabe lo que tú vales, te lo hizo con todo esto porque sabía que tú lo mereces, tú mereces lo mejor y no tendría ningún problema en dártelo nuevamente. Y yo, ¿en serio? Sí. Me dijo, esa persona es Dios. Y yo, wow. Y en ese momento yo conocí lo mejor que ha pasado en mi vida, Penny. Fue ahí cuando yo dije, en esa segunda cita que yo dije, no, si no me da nada valioso, yo no regreso y me voy a tomar con mis amigas mejor, porque me la voy a pasar mejor llorando, clamando. Yo conocí lo mejor. Y yo salí increíblemente enamorada y emocionada y sin miedo y sin pena para decirle, Señor, estoy aquí, delante de ti. Sí, la verdad es que es una fortuna. Yo puedo decir que estoy afortunada de haberlo conocido desde chiquita. Y con el paso del tiempo y después de tantas experiencias, lo he conocido desde otra perspectiva y puedo reafirmarte y confirmarte que la relación es viva y eficaz y que el resultado es esta comunión increíble con él, que te deja muchas satisfacciones, pero sobre todo te llena. Aún en las circunstancias bien difíciles, no existe nada, al menos en mi experiencia, nada, porque quise probar también por otros lados para saber si lo que creía realmente era real o solo era impuesto. Y en esa medida yo aprendí, conocí y experimenté y vi y analicé otras opciones y siempre volví a él, ¿no? Porque no había nada, o sea, yo decía no. Y todo me llevaba a él, todo me llevaba a él y justo en ese agradecimiento llegó también a Tamar, es decir, ahora me toca dar, ¿no? Porque dice que
por gracias hay que dar lo que nos han dado. Entonces yo lo hice así y lo continúo haciendo y hoy, después de tantas circunstancias, pues sigue siendo así. O sea, lo hizo antes, lo hizo ahora y lo va a hacer después, yo siempre digo. ¿Qué mensaje le darías actualmente a las mujeres, Penny, que están viviendo violencia intrafamiliar? Sí, pues mira, yo les diría que no están solas, ¿no? Se escucha a lo mejor muy normalizado también, pero no están solas. Habemos mujeres que estamos dispuestas a ayudarlas, ¿no? Hoy, después de cada proceso, entenderlas y apoyarlas a que puedan salir adelante. Sabemos en la organización que es difícil, las comprendemos, las entendemos, no juzgamos porque lo hemos experimentado, estamos hablando y trabajando con ellas desde la empatía, desde que sepan que no van a ser juzgadas y que hay espacios, hablo de Tamar y seguramente hay más, que pueden acogerlas, ¿no? Y ayudarlas a salir de esta situación, poco a poco, en su tiempo, pero que se atrevan. Nosotras, yo hoy lo puedo decir aquí en este video, sin embargo, pues no conozco a todas, ¿verdad? Necesitan tener esa valentía de tomar el teléfono y decir, necesito ayuda. Y es de valientes, ¿eh? El hecho de hacer esto, ya estás empezando. Entonces, pero las animo y las motivo a que lo hagan, a que busquen apoyo, que busquen un lugar en el que puedan salir, ya sea con organizaciones como la de nosotras, terapia, que lo platiquen con personas cercanas a ellas, que sepan que tengan esa confianza de acercarse, que puedan, ellas sepan que las van a poder ayudar. Y si no las hay, están organizaciones como nosotras, ¿no? Entonces, eso, que no están solas y que den ese paso. Y que de verdad que sí se puede salir de eso. Sí. No es eterno. Si tú lo decides así y eliges con esa responsabilidad, puedes salir. Y lo que viene después de eso, yo te lo puedo decir que es maravilloso. O sea, el recuperarte y el saberte dignamente otra vez fuerte, te levanta y te llena de muchas satisfacciones. Entonces, vale la pena correr ese paso, no riesgo, porque sí, un riesgo, porque a lo mejor nos da miedo decir voy a correr el riesgo de hablar por teléfono aunque me diga lo que digan. Habla, levanta el teléfono y busca ayuda. Hay gente que estamos dispuestas a apoyarte. Sí, wow, yo te quiero. Bueno, es que Penny cuenta y yo, se me viene. Ella dijo, hablar por teléfono, pedir ayuda es de valientes. Y es cierto. Yo, por ejemplo, cuando te cuento de que tomé el teléfono, ya un día ya no aguantaba, clamo a Dios, le digo, Señor, ya no puedo. Y entonces llega la Fundación Tamar a mi cabeza. Y yo recuerdo mucho cómo estaba yo viviendo en un departamento, pero el negocio estaba a 2 cuadras. En el negocio era un negocio familiar en donde estaba mi mamá sentada en el escritorio. Yo recuerdo que esa llamada no la podía hacer desde mi casa a tu casa. Entonces tuve que salir, o sea, ya desesperada. Iba yo así de, ¿y si estoy haciendo lo correcto? Sí, no, yo soy la que estoy mal, los miedos que dices, ¿no? Y entonces llego justo, estaba mi mamá en el escritorio y le digo, ay, mamá, me da mucha pena, pero tengo que hacer una llamada. Y mi mamá, pues sí, pues, ¿qué pasa, no? O sea, y yo, dame un minuto. No estaban los celulares como ahorita, ¿no? Ya lo puedes hacer desde cualquier lado, pero en ese momento tenías que ir a buscar un teléfono. Fui a buscar el teléfono. Recuerdo estar frente a mi mamá, pero yo así de apenada, porque ella me estaba escuchando. Y ella me dijo, no te preocupes. También quiero decirles otra cosa, no se desesperen. O sea, yo cuando hice una primera llamada a Tamar, me hablé y yo creí que me decían, vente ahorita te atendemos, así. Y me dijeron, oye, fíjate, sí, nos vemos el próximo miércoles. Y yo, ¿el próximo miércoles? O sea, ¿cómo es posible que esta fundación, o sea, estoy viviendo violencia y me están citando hasta la siguiente semana? ¿Qué pasa, no? Y yo aprendí a ser paciente. Pero fue un ejemplo ok, entonces, por favor no se desesperen, por favor sean valientes, por favor llamen, pidan ayuda, porque por supuesto se puede salir de ahí. Entonces, se me viene esto que yo viví, sí, justo tuve que tomar. Sí, retomando eso, yo espero que en esta visión que me decías, que nuestra capacidad de recursos sea tanta que de verdad podamos hacer eso, ¿no? A veces, obvio, somos pocas, ¿no? En esta labor, lo difícil que ya dije que era. Y yo espero, y eso es mi trabajo, que llegue el día que tengamos ese call center, ¿no? Pero con el tema es de poderlas atender de manera así pronta, inmediata. Sin embargo, pues sí, hemos visto dentro de nuestros retos ese tema, pero yo espero que a corto o mediano plazo se pueda dar esta atención más inmediata.
¿no? Súper. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere empezar su propia organización para ayudar en este tipo de causas, Penny? Que se capaciten, de verdad, ya hablando del tema institucional, de verdad, ya lo hablo fuera de esta filantropía y este amor por las mujeres, ¿no? Y eso está increíble y eso a mí me motivó. Sin embargo, parte de este reto que justamente he tenido es aprender a liderar una organización con todo lo que conlleva. Así como vas a abrir una empresa, de verdad tiene sus lineamientos, tiene sus estructuras. No solo basta, y lo digo tristemente, con tener la buena voluntad. Y está padrísimo, pero llega un momento que de verdad hay tantas circunstancias alrededor que la voluntad y el deseo de querer ayudar se va mermando porque ya no puedes, porque son una y otra cosa y otra cosa. Yo lo he experimentado honestamente y si yo continúo y le echo ganas es porque veo a las mujeres cómo salen adelante y digo, órale va. Como dice una película que me encanta, ¿no? Hasta el último hombre, por una más, ¿no? Cada vez que me desesperan ciertas instituciones, pienso y digo, por una más. O sea, estoy aguantando esto por una más. O sea, ¿sabes? O sea, me quito de ensimismarme y decir por ella. O sea, estoy aquí por ella, porque si no yo ya hubiera claudicado. Entonces yo les invito a que se informen, que se capaciten para hacerlo, para ahorrarse muchas dificultades, ¿no? Hoy yo lo veo, ahora que me capacito en planeación estratégica, justo para las organizaciones sociales. En algún momento me gustaría capacitarlas y apoyarlas en ese sentido, porque he vivido todos esos retos, ¿no? Y justo para implementarlo en la organización me he capacitado y veo todo lo que se te solicita hoy en día con todas las reformas y todo lo que hoy se nos pide a las organizaciones sociales, pues son muchos requisitos. Entonces yo te animo a que pienses primero sí en qué área te vas a especificar, en qué vas a ayudar y después te capacites para la creación de eso. No basta solamente con constituirla, está padre, pero si esa constitución tiene alguna anomalía, híjole, te vas a ver afectado en otras circunstancias. Entonces, yo les invito a que lo hagan, que se quede, pero que empecemos a poner sus esfuerzos en los cimientos, que es la construcción de una organización. ¿Qué es en eso? En la visión, cómo va a trabajar y qué es lo que me está pidiendo, en este caso, el gobierno, para yo poder constituirla y poder crecer, o sea, tener esta visión de crecimiento y no solamente de altruismo. ¿Me explico? O sea, sí está padre, claro, pero tener estas dos visiones en conjunto, de verdad te van a ahorrar muchos problemas, muchos problemas. Ay, genial, genial, Penny. Bueno, pues muchas gracias, Penny. Gracias de nuevo por estar aquí. Hoy para mí ha sido una bendición tenerla aquí con nosotros. La verdad es que la única intención de estos episodios es que las personas sepan que la violencia que se está generando como muy común, ¿no? No lo veamos y no lo hagamos tan común, no lo normalicemos, no hagamos de esto como, no pasa nada, no, esto, Penny lo ha dicho muchísimo tiempo. Yo te pido por favor que si te ha gustado este contenido, por favor te suscribas, compartas este video, le digas a tus amigas, a tus amigos, ¿sabes qué? Creo que esto te puede funcionar, así como llegó este folleto a mi vida, tal vez ellas puedan estar requiriendo esto. Sí, justo, tal vez vamos a estar en un mundo en donde las cosas van a ir de mal en peor, pero poniendo nosotros esta semilla, esto que estamos haciendo para que la gente pueda vivir bonito, no olvidemos que todo lo que hagas se te regresa. Entonces, si tú quieres hacer cosas buenas, se te van a regresar esas cosas buenas, ¿no? ¿Te gustaría terminar diciendo algo, Penny, por favor? Pues insisto, que no están solas. Cualquier mujer que esté atravesando cualquier situación de violencia o experimentándola, se acerquen a nosotras. Estamos en todas las redes sociales, nos pueden encontrar como Protamar. Ahí estamos en todas, Facebook, Instagram, TikTok, hasta nos ponemos ahí a bailar y todo para llegar la información y actualizarnos, pero que estamos ahí para apoyarlas y escucharlas y que pues compartan este contenido. De esa forma nos pueden ayudar a cambiar un poco esa situación y a disminuir lo que es la violencia. Exacto, pues Penny, muchas gracias. Que Dios los bendiga, que Dios te bendiga, nena, y que por supuesto bendiga a todas estas personas que hoy están tomando la decisión de ser valientes, de terminar con un ciclo de violencia para poder ayudar a sus generaciones. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en los siguientes episodios.